Hola, buenos días. Soy Nicolás Marín, CEO y fundador de la empresa Belios Acústica. Y aunque arquitecto técnico de base, hace aproximadamente 15 años me especialicé en ingeniería acústica, precisamente en esta escuela que hoy acoge la jornada de construcción sostenible industrializada, siendo desde entonces la profesión que he desarrollado pues, durante la mayor parte de mi carrera profesional. Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores, especialmente al profesor Antolino Gallego, por haberme invitado a participar. Y bueno, pues, como no, pues aprovecho también para saludar a todos los asistentes. Lamento no poder estar hoy allí presente, pero desde hace varios meses ya tenía confirmada mi presencia en el Congreso Tecniacústica, que este año se desarrolla en Faro, en Portugal, y al que debía mi asistencia. El objetivo de esta presentación va a ser describir y analizar las soluciones acústicas que posteriormente se van a poder ver de forma física en los prototipos de forjado mixto de madera hormigón que se encuentran en las zonas exteriores de la escuela. Las soluciones planteadas para estos prototipos estructurales tratan de dar respuesta a cada uno de los aspectos que se regulan en el DBHR, el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico de Edificación, que se aplica tanto a obras de nueva construcción así como a determinadas rehabilitaciones integrales. Con ella, nosotros pretendemos reducir las molestias que el ruido pueda producir en los usuarios de edificaciones que la integren y como consecuencia de las características y prestaciones de su aislamiento acústico. En este caso, análogamente, pues también hemos aprovechado para incluir y diseñar diferentes soluciones de acondicionamiento acústico que permitan controlar la reverberación de los espacios, mejorando así la inteligibilidad y el confort acústico. A este respecto, cabe recordar que aún a día de hoy, el cumplir con las exigencias de código técnico, más allá de un cumplimiento de unos mínimos normativos, dista todavía de lo que es el confort acústico real. De hecho, como podemos ver en la gráfica, nuestras exigencias no destacan a nivel europeo y en algunos casos nos sitúan a la cola del mismo, por lo que podemos decir que aún hay mucho recorrido por andar en cuanto a prestaciones acústicas en edificación. Si nos centramos en el aislamiento acústico entre dos recintos, es decir, en la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la transmisión del sonido entre ambos, bien tengan una colindancia lateral o superior, como es el caso que nos ocupa de un forjado. En primer lugar, debemos de diferenciar entre aislamiento a ruido aéreo y el aislamiento a ruido de impacto. Además de esta distinción, para cualquier elemento constructivo debemos de saber que su aislamiento acústico final en obra, al que hace referencia el DBHR como norma prestacional que es, va a difiere del valor obtenido en laboratorio de ese mismo elemento de forma independiente. ¿Y esto por qué se produce? Esto se debe a que en obra la transmisión de ruido entre dos recintos se produce por vías diferentes. En concreto podemos hablar de dos vías de transmisión principales. En primer lugar tenemos por vía directa a través del elemento constructivo de separación. Y esta transmisión depende básicamente del elemento constructivo y es lo que realmente se mide en laboratorio, ya que allí las transmisiones indirectas pues son despreciables. Pero también tenemos transmisiones por vía indirecta o de flanco, debido a las vibraciones de aquellos elementos constructivos que están conectados al elemento de separación principal. Asimismo, pues también existen otras vías indirectas de transmisión, como por ejemplo a través de las instalaciones pues, comunes del edificio.
Por este motivo, independientemente del índice de aislamiento específico ensayado en laboratorio, de un elemento constructivo, como un forjado en este caso, el aislamiento real entre dos recintos siempre, siempre va a depender del sistema constructivo y estructural completo y de las transmisiones directas e indirectas pues, que se produzcan. Es importante no confundir estos conceptos a nivel de diseño y justificación en fase de proyecto y que de esta forma pues, podamos alcanzar pues, las prestaciones deseadas. Si hablamos de la transmisión a ruido de impacto, esta se produce por una excitación mecánica, como una pisada o un golpe, o como puede ser la caída de un objeto sobre el forjado. Los impactos originan unas vibraciones que se propagan por el forjado y a aquellos elementos constructivos que están conectados a él, como por ejemplo los pilares y los tabiques, que a su vez pues, son excitados y se convierten en fuentes generadoras de ruido aéreo. De hecho, esta transmisión no solo se produce entre recintos superpuestos, sino que también se produce entre recintos colindantes. Este aislamiento se define como el nivel global de presión a ruido de impacto estandarizado. Se denomina L' su NT. Y deberíamos de matizar varias cuestiones. Este nivel debería ser menor o igual a 65 decibelios y debe de cumplirse en todos los recintos protegidos de un edificio perteneciente a una unidad de uso. Y en segundo lugar, debería ser menor o igual a 60 decibelios para todos los recintos protegidos y habitables que estuviesen en colindancia con un recinto de instalaciones. Si estuviésemos hablando de recintos de actividad, se tendrían unas mayores exigencias de ruido de impacto y esto ya se regularía por normativas autonómicas específicas. La manera más efectiva que tenemos de aislar el ruido de impacto va a ser la de emplear suelos flotantes. Y esto además debe extenderse a la práctica totalidad de los recintos de un edificio, exceptuando los tramos de escalera. En las imágenes pues, podemos observar los tres tipos de soluciones que se han escogido para el prototipo y que son válidas para cumplir pues, con los mínimos normativos en edificación. Lógicamente existen soluciones de mucho mayores prestaciones, ¿vale? En primer lugar tendríamos un panel multiaislante de espumas de poliuretano que se puede disponer en diferentes espesores y densidades. Y lo importante en este caso es que el material de impacto esté en su grado óptimo de compresión. Por ese motivo hay que escoger adecuadamente sus características en función de la carga de la solera que vaya a flotar. En segundo lugar tenemos una solución con un polietileno de celda cerrada, que es una de las soluciones más extendidas y comerciales en edificación. Y por último hemos escogido una solución con una componente sostenible importante a base de paneles de fibra textiles recicladas. Con respecto al aislamiento a ruido aéreo de un forjado, los elementos de separación horizontales que cumplen con código técnico suelen estar formados por dos o tres elementos a su vez. Inicialmente por el soporte estructural, que puede ser un forjado o una losa. Posteriormente siempre vamos a contar con un suelo flotante, que como hemos dicho consiste en un material aislante a ruido de impacto, sobre el que se dispone una capa rígida, generalmente una solera de mortero de mínimo 50 milímetros, y este conjunto tiene el efecto de provocar una discontinuidad perpendicular a la dirección de recorrido de la onda de vibración, incrementando así el aislamiento y disminuyendo la transmisión. Pero también tenemos, por último, la posibilidad de incorporar un falso techo con un material absorbente en la cámara que esté descolgado del forjado, y esto puede emplearse en aquellos casos en los cuales el aislamiento requerido sea mayor, como es el caso de forjados que limitan con recintos de instalaciones o de actividad. En general se exige una diferencia de niveles estandarizada de NTA
que debe ser mayor o igual a 55 dBA entre recintos protegidos de una unidad de uso y recintos de instalaciones o de actividad, que debería ser mayor o igual a 50 decibelios ponderados a entre recintos protegidos de dos unidades de uso, y mayor o igual a 45 decibelios entre recintos habitables de una unidad de uso y otros recintos. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, cuál sería el aislamiento bruto teórico caracterizado por un índice de reducción sonora aparente de una losa de, por ejemplo, 80 milímetros, como es la de hormigón del prototipo que tenemos. Y posteriormente, cómo se va incrementando este aislamiento si vamos incorporando un suelo flotante. A partir de aquí, nosotros podemos ir incrementando el espesor tanto de la losa como del suelo flotante hasta conseguir el aislamiento que buscamos, teniendo eso sí la precaución de no confundir los índices teóricos de laboratorio con los parámetros de una medición in situ, como ya hemos comentado antes. De hecho, los valores que se muestran en esta imagen simulan la capacidad aislante de un material, pero no son valores análogos a los de ese material integrado en un sistema constructivo completo. Al final lo que nosotros debemos de buscar es valores teóricos o de ensayos de laboratorio ostensiblemente por encima, para que cuando entren en juego las transmisiones indirectas, que además serán las que nos condicionen los resultados de un ensayo real, al final pues tengamos el aislamiento deseado. En esta gráfica, por ejemplo, vemos qué es lo que ocurre si aumentamos la losa del forjado a 100 milímetros y también si le incorporamos pues un suelo flotante. Y también lo que ocurre con un espesor de losa de 120 milímetros, igualmente con y sin suelo flotante. Llegado a este punto, yo creo que es importante destacar las ventajas de emplear elementos estructurales prefabricados, más allá de las evidentes como son la rapidez de instalación, los costes de producción, el proceso de fabricación sostenible. Y es que desde un punto de vista acústico, el control de calidad que se produce durante este tipo de procesos de fabricación nos va a garantizar un comportamiento muy homogéneo y muy estable del elemento. Eso sí, siempre y cuando posteriormente en obra se traten correctamente las juntas y los encuentros. Si además incorporamos un falso techo por debajo del forjado, se observa cómo el aislamiento acústico teórico del conjunto aumenta notablemente. Y si este falso techo se ancla de manera elástica al forjado y además se incluye un material absorbente en la cámara, pues aún más todavía. Esto también lo vamos a poder ver físicamente, integrado en los prototipos que tenemos en la escuela. Y bueno, pues a modo de resumen, pues podemos decir que para cumplir con las exigencias del DBHR, o empleamos forjados o losas de hormigón de masas altas, de masas que oscilan entre los 400 y 500 kilos por metro cuadrado, o no nos quedaría más remedio que emplear falsos techos para complementar el aislamiento acústico a ruido aéreo. Si no es así, va a ser difícil que alcancemos los valores normativos. Y bueno, por último, pues me gustaría hablar del acondicionamiento acústico, que básicamente consiste en controlar la energía sonora reflejada en las superficies de un espacio. Y con esto vamos a conseguir reducir la reverberación, aumentando el confort acústico. Vamos a mejorar las cualidades de escucha, es decir, vamos a aumentar la inteligibilidad de la palabra. Y también vamos a disminuir el nivel sonoro medio global. De hecho, el acondicionamiento es el complemento ideal del aislamiento y deberían de ir siempre de la mano. En los prototipos se podrán ver diferentes opciones de acondicionamiento acústico que están integradas tanto por debajo del forjado como en los tabiques de yeso laminado existentes y que se han planteado
con una solución sostenible que además tiene múltiples posibilidades estéticas y de personalización, como se podrá observar, utilizando paneles fonoabsorbentes de fibra de poliéster reciclada, que son paneles que suelen tener coeficientes de absorción comprendidos entre 0,35 y 0,95 en función del espesor empleado y si se instalan con plenum o directamente adheridos. En concreto, estos paneles, para fabricarlos, se han reciclado 75 botellas de plástico por cada metro cuadrado, lo cual lo convierte en una opción pues bastante interesante. Y nada, sin más, pues espero haya sido de interés esta presentación. Por mi parte ha sido un honor participar en la jornada. Así que muchas gracias y un saludo. Hasta luego.